La parte más importante de un microscopio son sin duda los objetivos. Seguro que me habréis oído decir en algún otro vídeo que yo elegiría un microscopio pensando en lo sólido que es, y estoy de acuerdo con esa opinión, pero realmente todo el resto del microscopio está para que los objetivos realmente den todo lo que tienen que dar de sí. Es como en un telescopio. Un telescopio es inútil sin el trípode, pero obviamente la parte importante es el telescopio, aunque el trípode pueda valer el doble que el telescopio, y normalmente es así, porque si se mueve el telescopio pues no hacemos nada. El telescopio aquí es el objetivo y el trípode aquí es el resto del microscopio, que sin duda es muy importante, pero todo está al servicio de que el objetivo nos dé la mayor calidad posible. Un objetivo realmente es una simple lupa. El problema es que una lupa tendría aberraciones de distintos tipos, esférico, cromático, la superficie donde enfocaría no sería plana. Todo eso hace que la imagen no sea tan buena como queremos que sea. Así que hay que corregirlo y para eso se utilizan combinaciones de lentes, de distintos materiales y distintos índices de refracción. En este vídeo voy a comparar para 40 por, que es probablemente el objetivo que más demanda o que más exige quizás al microscopio en relación resolución y otras características. Voy a comparar distintos tipos de objetivos que tengo en mi colección, unos 9. Calculo, tengo algún otro, pero no lo voy a poner porque no funcionaría con este microscopio. Vamos a ver qué características tienen, cómo influyen en el funcionamiento del microscopio, si son compatibles o no son compatibles, qué tipos de microscopios existen respecto a los objetivos, todo ese tipo de cosas. Para probarlos voy a utilizar este microscopio que tengo aquí, un Nikon OptiFot. Es un microscopio que ya tiene unos 33 o 34 años, pero es un microscopio muy bueno, quizás no el más cómodo del mundo, pero sí ofrece una calidad impresionante. Así que he elegido este microscopio porque todos los componentes están al nivel de poder exprimir los objetivos, sean lo buenos o lo malos que sean, al máximo. Esta es la fuente de iluminación, tenemos aquí un sistema de filtros grises, con lo cual vamos a poder trabajar con el voltaje a tope. Eso es importante para que la luz sea blanca o lo más parecido al blanco que se pueda conseguir en un microscopio. El condensador que tiene lo tenemos situado aquí debajo, tiene una apertura numérica de 1,25. Así los condensadores también tienen apertura numérica y también son importantes. Es además plano acromático, es un lujo de condensador. Y luego pues tenemos aquí una lente reductora para utilizar la cámara. La cámara es una cámara barata de AliExpress, pero cumple su función perfectamente para lo que tiene que ser. Eso no afecta a la calidad. Y el adaptador que tenemos aquí, la lente reductora, para poder aprovechar mejor la cámara, es también original de este microscopio y es realmente de una calidad muy alta. Lo que voy a hacer es utilizar dos preparaciones. Estas preparaciones realmente son preparaciones de una micra, son extremadamente delgadas, hechas con técnicas de microscopía electrónica, así que podremos ver si estamos bien en plano o no. Una está teñida solo con azul de toluidina, mientras que la otra es una preparación similar, pero he utilizado una combinación de colores. Vamos a tener unos colores rojos y unos colores azul celeste, y así podremos ver un poco cómo se comportan los distintos objetivos respecto a la aberración cromática. Vamos a fotografiar a 40 por con cada objetivo estas dos preparaciones, el mismo campo, y luego compararemos los resultados, veremos qué características tiene cada objetivo, qué apertura numérica, si es mejor, si es peor, para qué está corregido y cuál es el resultado final. Ya os adelanto que todos los objetivos no son compatibles y también os adelanto que sorprendentemente, aunque la diferencia de calidad de unos a otros y de precio se nota, y en mi opinión bastante, ya veréis como realmente las imágenes son muy buenas prácticamente con todos ellos. Realmente el precio sube exponencialmente a la calidad. Una mejora de un 1% pues supone un aumento del precio tremendo.
Bien, lo que voy a hacer, como os comentaba, es coger el objetivo de 40, enfocar, fotografiar. Utilizaré este software que lleva la cámara, que está muy bien. Aquí podemos escoger la cámara, el modelo que tenemos. Ponemos la preparación. Bien, este microscopio no permite a la vez ver y fotografiar, pues a cambio de eso consigue mejor calidad. No es el microscopio más cómodo del mundo, pero sí tiene una calidad muy muy buena. Está hecho más pensando en la calidad que en la comodidad. Voy a fotografiar esta célula que tenemos aquí con todos los objetivos. Esa estará en el centro, es la que voy a poner lo mejor posible. La pondré, ahora la tengo la cámara a 200, al 200%. Realmente la imagen sería algo más así, pero para poder enfocar bien la sacaré al 200% y luego haré la foto tomando eso como centro. De esa manera podremos ver cómo varían los bordes y cómo las distintas aberraciones se van produciendo conforme nos alejamos del centro. En el centro todas ellas se verán muy bien, solo dependiendo de la apertura numérica. La otra preparación que vamos a utilizar es un corte de la misma zona, de hecho son cortes hechos similares pero teñidos con otra técnica. También es un corte de una micra de grosor, prácticamente sin grosor, pero que al tener colores pues nos va a permitir ver otras características de la cámara. Esto sería el objetivo de 20 y finalmente el objetivo que quiero comparar, que es el de 40, está a 200 como antes. Esta zona de aquí, esta célula en concreto es la que he tomado como centro de las imágenes. Vamos a ajustar la iluminación. Voy a ponerla en cuenta que se vea el campo completo. Enfocamos el condensador y ahora lo abrimos. Lo único que hemos dejado es la exposición automática, porque distintos objetivos pues, van a tener distintas luminosidades. Bueno, esto sería la imagen perfecta. Esto se llama iluminación Keller. Ya haré otro vídeo para explicaros cómo hacerlo. Bien, estas células de aquí son las que voy a enfocar. Elijo el foco que sea lo mejor posible para ellas. A 200%, obviamente siempre parece que esté desenfocado, pero es más de lo que da la cámara. Es suficiente la resolución que tiene la cámara para exprimir el objetivo a tope. Una imagen más realista de como yo lo vería por el microscopio sería algo así, pero bueno. Bien. Y cuando quiera hacer la imagen, pues simplemente le doy a capturar y la grabamos con el nombre del objetivo y la preparación, y luego compararemos unas preparaciones con otras para ver cuáles han quedado mejor y cuáles han quedado peor. Pero antes de empezar con la comparativa de los objetivos, vamos a hablar un poco de los distintos tipos de microscopios que hay según los objetivos, los distintos tipos de rosca y los distintos tipos de objetivos que os podéis encontrar y cómo reconocerlos leyendo la información que se encuentra escrita en ellos. También un poco pensando en que si un día tenéis que compraros un objetivo, tenéis que tener en cuenta todas estas cosas para comprar el objetivo adecuado, porque no todos son intercambiables, aunque algunos sí. En un objetivo, aparte de la información que podamos conseguir del lugar donde lo compremos o del fabricante, en el propio objetivo hay información que podemos considerar y que es importante.
aparte de quién lo ha fabricado, en este caso es un objetivo de Nikon, en este caso también es un Nikon, pero le han puesto un nombre inventado. Luego nos viene la información de qué características tiene ese objetivo en concreto. Este, por ejemplo, veis que dice que es plan APO, eso quiere decir que es un objetivo planar y que la corrección para el color está ajustada a varios colores, de eso sería apocromático. Otro dato importante es el aumento. En este caso se trata de un objetivo de 60 aumentos. 60 aumentos laterales, lineales. También este dato es muy importante. Al lado de los aumentos, separados por una barra, viene la apertura numérica. La apertura numérica es un índice de la resolución y de la calidad que tiene el objetivo. Por lo tanto, es un dato muy importante junto, por supuesto, los aumentos. Tenéis información adicional sobre si tiene propiedades especiales. En este caso, por ejemplo, estaría optimizado para contraste interferencial. Eso quiere decir que el vidrio no estaría sometido a estreses que pudieran aparecer cuando utilizamos luz polarizada, por ejemplo. Y otro dato muy importante es la longitud de tubo. Este objetivo es un objetivo de los que se denominan corregidos a infinito. Eso no quiere decir que la longitud de tubo sea infinita, pero quiere decir que realmente no es un dato relevante. Podríamos utilizarla en principio con cualquier longitud de tubo, pero ha de ser un tipo de microscopio especial para este tipo de objetivos. Así que es un dato importante. En muchos microscopios no lo podríais utilizar. Después nos viene el grosor del cubreobjetos. Tradicionalmente es 0,17 milímetros, pero hay algunos como este de aquí que se le puede variar. Es una cantidad muy pequeña. Bueno, los objetivos muy buenos hay que acercarse mucho a la muestra y el cubreobjetos es una parte importante para obtener la calidad máxima que se pueda conseguir. En objetivos de pocos aumentos eso no tiene mucha importancia. Y luego tenemos la distancia de trabajo. La distancia de trabajo nos indica la distancia desde el foco hasta el objetivo cuando estamos observando la preparación, que en este caso es 0,15 milímetros. Bueno, de toda esta información, obviamente, la principal si queréis valorar un objetivo o queréis adquirir un objetivo es, por supuesto, los aumentos, qué aumentos queréis, la calidad con lo que lo queréis, la apertura numérica, si lo queréis con algunas características especiales, por ejemplo, para hacer fotografía, pues interesaría que fuera planar, aunque no siempre es necesario. Un dato muy importante, la longitud de tubo, porque dependiendo de vuestro microscopio tendréis que comprar un tipo de objetivo para ese microscopio. No son totalmente intercambiables todos los tipos. Normalmente los aspectos de el grosor del cubreobjetos y la distancia de trabajo son bastante estándares para lo que suele ser el aumento. Y no suele ser una cosa muy a tener en cuenta, pero si queréis algo muy especializado habría que tenerlo en cuenta. La verdad es que cada fabricante utiliza una serie de símbolos bastante variopinta. Busqué por ahí en internet y descargué unas tablas que os las pongo aquí, no voy a entrar en ellas, pero para que veáis toda la información que os puede aparecer por ahí. La verdad es que aparecen cosas que no están tampoco en estas tablas. No voy a comentarlo, pero podéis mirarlo aquí si tenéis alguna duda en algún momento. Esta tabla no acaba y continúa aquí. Estas son características que os pueden aparecer indicadas en un objetivo. Bueno, vamos a comentar un poco los aspectos más relevantes. En cuanto a los aumentos, pues los objetivos van desde 1 o 2 aumentos, esos son muy inusuales porque son difíciles de utilizar. Lo más común es empezar en 4 o 5 aumentos hasta unos 100 aumentos. Normalmente no conviene pasar de ahí porque ya se aumenta tanto que no podemos distinguir nada. Y cuanto más aumentéis, pues aunque lo veis más grande, también veis una parte más pequeña de lo que queréis ver, con lo cual hay que buscar un equilibrio. La combinación más usual cuando hay 4 objetivos es 4 por, 10 por, 40 por, 100 por. Cuando tenéis 5 objetivos, pues podéis añadir un 20 por o un 60 por. Es lo más común, aunque obviamente otras combinaciones existen para
pues para solucionar problemas específicos que un investigador pueda tener. Hay un código de color que se utiliza hoy en día. Estos objetivos que tengo aquí en la imagen son antiguos y no los siguen realmente, pero hay un código de color, llevan unas bandas de colores para indicaros los aumentos. Eso es porque a veces el objetivo se os queda una posición en el microscopio que no veis bien los aumentos y tendréis que darle la vuelta o perder un poco el tiempo para buscarlo. Yo llevo usando microscopios muchos años y nunca me he aprendido el código de color, así que no es imprescindible. Pero bueno, que sepáis que esos anillos representan los aumentos a los que está funcionando, a los que funciona el objetivo. Los aumentos son importantes, pero realmente solo miden la ampliación, no la calidad. La calidad, que tiene que ver con la resolución, viene dada por un factor que se denomina apertura numérica. Esto tiene que ver con cómo funciona un objetivo. Un objetivo es como una lupa. Aquí está representado como una lupa con un diámetro y enfoca sobre un punto. Desde ese punto la luz entra formando un ángulo. Ese ángulo Z es quien determina la apertura numérica. De hecho, la apertura numérica es el seno de Z, solo que multiplicado por un factor que es el índice de refracción del medio. Si aquí hay aire, no hay que hacer nada porque n es 1. Pero si aquí en medio hubiese agua o hubiese aceite de inmersión, habría que añadir ese factor y la apertura numérica aumentaría. Por cuestiones de matemáticas, el seno de Z como máximo puede valer 1. Luego, la apertura numérica, si trabajamos en un objetivo seco que funciona con aire, será como máximo 1. Si funcionamos en aceite de inmersión, un objetivo que está hecho para funcionar en aceite de inmersión, no es que podéis poner aceite de inmersión a cualquier objetivo, solo aquellos que lo necesiten, y viceversa, aquellos que sean secos tienen que estar siempre secos. Si hay que utilizar aceite, hay que utilizarlo obligatoriamente. Si es un objetivo que no lleva aceite, no se le puede poner nunca. Bueno, pues si utilizar aceite de inmersión, pues habría que multiplicar el seno de Z por 1,4. Si fuese para agua, pues habría que multiplicar por 1 por 3. Fijaros que como este factor es importante, los ángulos tendrán que ser bastante obtusos. Eso quiere decir que habrá que acercar muchísimo la lente al foco. Luego las distancias de trabajo van a ser muy pequeñas. Para calcular la resolución, la apertura numérica es un índice, pero hay que tener en cuenta también la longitud de onda de la luz. Para la luz roja, unos 750 nanómetros, la luz azul, unos 400 nanómetros. Esos son los extremos de la luz visible. Se suele además considerar un factor que, bueno, está junto, pero todavía podemos distinguirlo, pues añadimos un factor que es un poco subjetivo, que nos daría la resolución. La resolución sería la distancia mínima a la que podemos diferenciar dos puntos cercanos. Dicho de otra manera, si dos cosas están más cerca de la resolución, no importa lo que ampliemos, no veremos nunca dos cosas, solo veremos una. Eso es lo que nos mide la resolución y por tanto la apertura numérica es importante. ¿Qué máxima apertura numérica podéis tener? Pues trabajando con aceite de inmersión 1,4. ¿Y esa qué resolución sería? Pues considerando que estáis con luz azul, que es la que daría mejor calidad, unas 0,2 micras, es decir, como la mitad de una mitocondria, la mitad del diámetro de una mitocondria. A efectos prácticos, una mitocondria es un punto con la mejor calidad que podéis obtener en un microscopio óptico. Insisto, la apertura numérica es lo que os mide la calidad del objetivo. No importa lo que aumente, lo que importa es la apertura numérica que tiene. Como os comentaba, podemos dividir los objetivos en dos grandes grupos: secos, en los que no se puede poner nada entre la preparación y el objetivo, o de inmersión, en los que hay que poner algo entre el objetivo y la preparación. Ese algo viene especificado en el propio objetivo. Puede ser aceite, agua, glicerina. Dependiendo de lo que sea, llevará además una banda adicional, además de la de los aumentos. La más típica es el objetivo de aceite de inmersión, llevará una banda negra. Si veis un objetivo de inmersión con una banda negra, quiere decir que es de aceite. Si la banda que llevase es de agua, por ejemplo este que tenemos aquí,
un objetivo de 40 que lo podemos... Sé que es de 40 aunque no se ve bien el número por la banda azul clarito, y la banda blanca nos indica que es un objetivo de inmersión en agua. Por si tenéis alguna duda, aquí lo tenéis. WI, Water Immersion. ¿De acuerdo? Hay de nuevo una serie de códigos que se utilizan, pero bueno, simplemente sed conscientes de a la hora de adquirir un objetivo o de utilizarlo que hay que tener en cuenta este factor. ¿Hay alguna relación entre la apertura numérica, los aumentos y la distancia de trabajo? En teoría no, en la práctica sí. En teoría podréis fabricar cualquier objetivo con cualquier apertura numérica y cualquier distancia de trabajo, pero en la práctica eso os llevaría a objetivos enormes y carísimos. Además, ¿qué sentido tiene fabricar un objetivo que tiene una resolución que nuestro ojo jamás va a poder distinguir? Es decir, llega un momento en el que no somos capaces de verlo porque aunque el detalle exista, nuestro ojo no puede acceder a él. Así que normalmente los objetivos se construyen con un criterio económico, lo suficientemente buenos como para que el ser humano con la mejor vista del mundo lo vea perfecto, pero no más. Eso tiene la ventaja de que cuanto más baja es la apertura numérica, como menor será Z, la distancia de trabajo puede ser mayor y es más fácil trabajar con ellos. A efectos prácticos, si os fijáis, conforme sean objetivos de más aumentos, por ejemplo, veamos esta serie de aquí acromáticos de 10, 20, 40, 60, 100, pues fijaros la apertura numérica como también crece 25, 0,25, 0,40, 0,65, 0,80, 1,25 inmersión en aceite. Y a la vez la distancia de trabajo en milímetros se reduce de 6 a 3 a 0,45 a 0,23 milímetros y a solo 0,13 milímetros en el caso de aceite de inmersión. Para otros tipos de objetivos con otras características, planos, fluorescencias y demás, si os fijáis más o menos se repiten los mismos patrones con unas cantidades similares. Insisto, esto no es algo obligatorio, se podría saltar, no es que haya una dependencia física de ello, pero normalmente se hace así por un criterio económico. Bueno, otro detalle importante a la hora de adquirir un objetivo, sobre todo si ya tenéis un microscopio con objetivos puestos, es la parfocalidad. ¿Qué quiere decir la parfocalidad? Pues que realmente los objetivos de un microscopio se diseñan para que todos se enfoquen en el mismo punto. Pero obviamente hay objetivos más largos y objetivos más cortos. Fijaros en esta serie que tenemos aquí. Estos 4 objetivos antiguos pertenecían a un mismo microscopio. Y sin embargo, unos son mucho más cortos, el de 4 por, y otros más largos, por ejemplo el de 100 por. Pero en realidad todos se enfocarían donde está la línea roja. Con lo que desde la base hasta el punto de enfoque medirían lo mismo. De manera que cuando los utilizamos podemos pasar de uno a otro sin perder de vista lo que estábamos observando, que se nos vaya de foco. Eso se refiere a que un objetivo es parfocal o parafocal con otro. Hay que decir que hay dos estándares, uno de 45 milímetros y otro de 35 milímetros. Estos, por ejemplo, serían, si comparáis con la escala de 35 milímetros. Bueno, hay esto no se cumple con muy estricto y de unas marcas a otras os podéis encontrar a veces pequeñas diferencias de 1 milímetro, lo cual es un problema a la hora de combinar objetivos de distintas marcas. No un problema grave, pero sí que le resta comodidad. Pero sobre todo tenedlo en cuenta porque si a un microscopio que tenéis equipado con objetivos de 35 le ponéis uno de 45, simplemente no vais a poder girar la torreta porque se va a pegar con la preparación. Y si lo tenéis equipado con objetivos de 45 y ponéis uno de 35, va a quedar a tal distancia que tampoco va a ser funcional trabajar con él. Así que a la hora de adquirir un objetivo hay que tener en cuenta este factor. Normalmente no está escrito en el objetivo, aunque a veces sí. Otro aspecto muy importante es la rosca. ¿Son compatibles las roscas de todos los objetivos? Mayoritariamente sí. Hace muchísimo tiempo, como 100 años, se tomó una decisión por la Royal Microscopical Society de establecer un estándar, que es lo que se llama la rosca RMS, por quien le puso el nombre,
Tiene un diámetro de 0,8 pulgadas, es decir, aproximadamente 20,3 milímetros, 36 hilos por pulgada, el número de ranuras por pulgada, y el ángulo de corte de esas ranuras es de 55 grados. La inmensa mayoría de los microscopios que os vais a encontrar utilizarán este tipo de rosca, salvo microscopios muy antiguos, básicamente de colección, o algunos microscopios nuevos que utilizan medidas más anchas, como 26 milímetros en modelos de alta gama, que no son compatibles, aunque hay adaptadores y roscas, pero la verdad es que esas cosas no funcionan muy bien. Y bueno, hay algunos microscopios últimamente que utilizan sus propias roscas, lo cual quiere decir que perdéis la compatibilidad y que esos objetivos no se podrán utilizar nunca en otros microscopios, ni podréis utilizar otros microscopios en ellos, salvo adaptadores que a veces son posibles o a veces no, porque un adaptador siempre va a aumentar la longitud. Y bueno, si el objetivo que queréis adaptar es más corto, probablemente podéis hacerlo. Si es más largo, pues os aguantáis y ya está. Además de esto, cada objetivo está hecho para trabajar con una longitud de tubo óptico distinto. ¿Y qué es esto de la longitud de tubo óptico distinto? Pues esto quiere decir que enfocan sobre un punto lejano a una distancia mayor o menor. De nuevo, esto está bastante estandarizado y en la inmensa mayoría de los microscopios que no sean muy antiguos o en los muy modernos que de nuevo se lo han saltado, pues la distancia de longitud del tubo es 160 milímetros. La definición más exacta va desde la base del objetivo hasta el inicio, el plano focal dentro del ocular, pero bueno, podéis considerarlo como que es la distancia de enfoque por el otro lado, la imagen donde se proyecta, donde se junta el foco, por llamarlo de algún modo. Este es el estándar más común. A veces lo veréis como DIC, aunque DIC se utiliza también para otras cosas. Es importante que lo comprobéis si adquirís un objetivo o si lo vais a instalar. Si no es de esta distancia de trabajo, no os funcionará. Es un error muy común, porque incluso otras distancias de trabajo tienen la misma rosca y por lo tanto se encajan. Y se ven más o menos, pero se ve mal. Entonces, tenedlo muy en cuenta. Otro estándar antiguo es de 170 milímetros. Lo utilizaba, por ejemplo, Leica, y también es el estándar industrial japonés. También es un estándar antiguo que prácticamente hoy no se usa, pero tenedlo en cuenta. Hay otras longitudes, pero son realmente cosas vintage, artículos prácticamente de coleccionista, microscopios muy antiguos. Debo deciros que hoy en día los microscopios caros se hacen con otra tecnología que se denomina corregidos en finito, donde el enfoque es a una distancia o se enfoca de una manera distinta, con lo cual la longitud del tubo puede ser variable. Se les llama corregidos en finito, aunque normalmente las distancias de longitud de tubo reales que utilizan estos microscopios suelen estar en torno a los 200 milímetros, aunque aquí ya hay variaciones. Pero muy importante, un objetivo hecho para un microscopio corregido infinito no os funcionará en un microscopio normal de 160 milímetros ni viceversa. Bueno, aquí podemos comparar los dos estándares más comunes, el de 160 milímetros y el de 170 milímetros. Normalmente el de 160 milímetros va con objetivos de distancia parafocal de 45 y el de 170 con objetivos de distancia parafocal de 36, aunque he visto algún caso donde no es así. Así que no creo que esto se cumpla siempre. Pero bueno, como veis no hay mucha diferencia al final. Básicamente son muy similares. Simplemente coexistieron un tiempo. Básicamente el estándar más común hoy en día es este. 160 milímetros de tubo y distancia parafocal de 45 milímetros. Pero en cualquier caso, si es un microscopio antiguo o es un microscopio de segunda mano o lo estáis reparando, tenedlo en cuenta, porque si no el objetivo no os serviría, o incluso si os sirve no os daría la calidad que se supone que tiene que dar, y no sería culpa del objetivo, sería culpa del montaje. ¿Y qué es un objetivo corregido infinito? Bueno, este es el modelo clásico de un microscopio compuesto. El objetivo proyecta la luz sobre el ocular y el ocular la proyecta sobre nuestros ojos. En el microscopio corregido infinito, el objetivo realmente lo que saca es una
un haz de luz paralela. Paralela para el foco. Para otros sitios no será paralela. Y luego hay una segunda lente que suele estar en el cabezal, que es quien va a hacer de lente convergente y quien va a proyectar sobre el ocular, que a la vez proyecta sobre el ojo. Como veis, es un diseño distinto. La gran longitud del tubo se encuentra aquí, en esta parte entre el objetivo y la lente adaptadora, por así llamarle. ¿Y qué ventajas tiene este modelo? Veréis, el problema es que si yo quiero meter algún filtro en el tubo óptico no puedo hacerlo. Si la meto, ya no va a cumplir la longitud. Se va a ir a un sitio distinto y no va a enfocar correctamente, así que aquí dentro no puede haber nada. Con este diseño de aquí sí que puedo poner una lente plana, es decir, un filtro en medio y no pasaría nada. En teoría yo podría darle propiedades especiales al microscopio colocando sistemas en esta parte intermedia del microscopio sin alterar la calidad. A la hora de la verdad debo deciros que como estos microscopios no están tan estandarizados como los antiguos, de facto no os va a servir de mucho, ya que salvo meter algún filtro, otros sistemas especiales que podríais meter han de ser específicos para vuestro microscopio en cualquier caso, ya que se ha perdido un poco el estándar con esta tecnología. No es que no se vean bien, se ven muy bien. Además, todos estos corregidos infinitos suelen ser de gama media alta, así que la calidad es muy buena. No es que no se pudieran hacer cosas baratas con corregido infinito, pero como ya está el estándar clásico de 160, pues las cosas más baratas están en el estándar de 160. No es una diferencia de calidad, no es que unos sean mejores que otros, es que os permiten hacer esto. Ya os digo que a efectos prácticos a mí no me acaba de convencer, porque primero ya pasas a tener objetivos que antes podías combinar libremente, ahora no, cada microscopio tiene los suyos. Y luego al final, pues la serie de adaptadores también son específicos para el microscopio, con lo cual lo que puedes ganar en capacidad teórica en la práctica realmente, si no es una pérdida, al menos no es un adelanto. Voy a demostraros un poco por qué o dónde está la filosofía. Fijaros, he cogido un juego de óptica de estos para niños con lentes de plástico y unos láseres. Y bueno, esto sería el equivalente a un microscopio normal. Los láseres vienen por aquí en paralelo, 3 láseres para representar la luz, atraviesan una lente convergente que en el fondo es un objetivo. Este objetivo he hecho que converja la luz aquí en este punto a 8,2 centímetros. Bien, ¿qué ocurriría si meto un filtro aquí en el centro, que en el fondo no deja de ser una lente plana? Fijaros, he colocado ahora esta lente plana en el mismo montaje y si os fijáis ahora el foco se ha movido de 8,2 a 8,9. Ha habido una variación que tiene que ver con el tamaño de la lente, que obviamente en este caso es bastante gruesa, y con el índice de refracción. Si habéis dado física entenderéis por qué es esto. Fijaros cómo la luz se desvía un poco cuando entra en un medio con un índice de refracción distinto. Diréis, bueno, tampoco es tanta diferencia, seguramente se va a seguir viendo si yo enfoco aquí. Seguramente sí, pero los colores no se van a ver bien, va a tener deformaciones circulares, en fin, probablemente si lo vierais pensaríais que se ve bastante bien, pero pensad que un microscopio está hecho para verse perfecto y habéis pagado un dineral por un objetivo que hace exactamente lo que promete y si ya no lo hace, pues conclusión, no deberíais poder meter nada aquí dentro. Sin embargo, muchas veces a uno le vendría muy bien meter un filtro para hacer fotografías, para cambiar la luz y demás. Bueno, ¿qué opción tenéis? Pues tendréis que meter los filtros aquí en esta parte antes de llegar al objetivo. De hecho, esto se lleva haciendo toda la vida y no da ningún problema. Vamos a ver ahora cómo funcionaría un microscopio corregido infinito. Bien, he cogido esa lente y la he combinado con otra lente que tenéis aquí. Es una lente semi-cóncava. Esta es biconvexa. La luz entra y sale en paralelo, que es como sale de un objetivo corregido infinito. Esto sería el tubo y aquí estaría la lente que proyecta sobre los oculares. Bueno, no se ve tan bien como antes, pero se ve. Proyecta sobre aproximadamente 10,4 centímetros. ¿Qué va a pasar si ahora meto el filtro aquí en medio? Pues si os fijáis, no se altera. Sigue proyectando en el mismo lugar. Diréis, es lógico, esto es como ver a través de una ventana, el cristal no hace nada.
Bueno, en realidad sí que hace. Si vierais de lado en una ventana y vierais el cristal, por ejemplo, si miráis por el borde de las gafas, veréis claramente la diferencia, cómo se deforma la imagen. Normalmente no lo apreciamos, pero está ahí. Bueno, en este caso podréis meter un filtro azul o podréis meter un filtro gris para oscurecer la imagen sin ningún problema. Y esa es la ventaja que tienen. Diréis, bueno, ¿y si hubiera hecho esto antes? Bueno, es una posibilidad más. En sí, la idea no es mala, aunque ya os digo que luego la aplicación práctica, para mi gusto, teniendo en cuenta que perdemos la estandarización, pues trae más desventajas que ventajas. Y normalmente los objetivos corregidos a infinito son mucho más caros que los otros objetivos. ¿Por qué? Por ningún motivo. Simplemente solo se utilizan en microscopios, ya te digo, de gama media y alta, y los microscopios de gama media ya son caros, los de alta son carísimos, al precio de un coche muy muy bueno. Bien, esto es lo básico, pero cuando tengo un objetivo tengo que considerar además otras cosas. ¿Por qué un objetivo es bueno y por qué es malo? ¿Solo por lo que aumenta? No, el aumento no tiene importancia. La apertura numérica es muy importante, pero no solo. El problema es que los objetivos, las lentes, provocan aberraciones. Y hay tres aberraciones importantes a considerar. ¿Por qué un objetivo no es una simple lupa? Bueno, una simple lupa es un objetivo, se puede hacer. Los microscopios muy antiguos, como el de Leeuwenhoek, era una sola lente. Pero la imagen que se producía para los estándares actuales sería muy mala. ¿Por qué? Porque tendría aberración esférica, aberración cromática y aberración de curvatura de campo, que normalmente solo se le llama curvatura de campo, pero que es una aberración. ¿Qué son cada una de estas y cómo lo consideramos? La aberración esférica es el efecto de cuando nos miramos en una cuchara. Este dibujo de Escher la representa muy bien, la aberración esférica. Y si quiero evitar esto y evitar que lo del centro salga más grande que lo del borde que salga más pequeño, pues hay que corregir la lente. Bueno, estos son objetivos corregidos para la aberración esférica y en algún caso incluso regulable. Fijaros, hemos pasado de una lente a montones de lentes, porque de cada bloque de estos son 2 o 3 lentes pegadas entre sí, dupletes o tripletes. Así que como podéis ver, esto complica muchísimo un objetivo. Pero obviamente es interesante que la imagen no salga de este modo, porque además, sabéis, cuando os miráis en una cuchara, si os movéis lateralmente, las cosas cambian mucho. Otro problema es la aberración cromática. En una lupa, aunque no se note mucho, pero si os fijáis, se separan los colores. Fijaros en esta imagen que tenemos aquí, en un objetivo, la imagen está nítida, en el de abajo. No es que la imagen no esté nítida, es que los colores se han separado. Vemos en este lado, por ejemplo, este color azul. El azul se ha ido en una dirección, los rojos han ido en una dirección contraria. Obviamente, en una preparación de colores esto va a quedar muy feo. Hay que corregirlo. Esta aberración cromática no es tan difícil de corregir como la anterior, pero de nuevo pasamos de un objetivo con una sola lente a un objetivo con unas pocas más lentes. Con unas 5 ya se podría lograr, con 2 dupletes extras. Estos serían modelos para... Eso corregiría solo para 2 colores. Si queréis corregir para más colores, la cosa se iría complicando. Ahora veremos qué significa fluorita y apocromático. Tienen que ver con la aberración cromática. Finalmente tenemos la curvatura de campo. El foco de un objetivo no es un plano, es una curva. Sería esta zona gris que tenéis aquí. Pero la preparación es un plano. Yo quiero que caiga el plano de la preparación dentro de esta zona para que todo salga enfocado. Pero normalmente los bordes van a estar desenfocados. Fijaros esta imagen que tenemos aquí. No hay curva, no es que se vea realmente una imagen con aberración esférica ni aberración cromática, pero sí veo que el del centro está enfocado y los bordes están desenfocados. Porque si el rojo sería lo que se denomina profundidad de campo, que es la línea donde estaría el foco del objetivo, no es una recta y la preparación si es una recta, luego conclusión. Veremos el centro en foco, la parte de los bordes desenfocadas. Este problema es mayor cuanto más fina es la preparación y obviamente es un problema también mayor cuanto más campo cogemos. Si nos centramos en la parte del medio del objetivo, obviamente la calidad mejora.
por decirlo de alguna manera. Ese es un truco que utilizan muchas cámaras digitales, tanto de microscopio como normales. No sacar todo, sino sacar la parte central donde la calidad es mejor. Pero obviamente eso debería evitarse. El objetivo debería ser capaz de enfocar todo, absolutamente todo, perfectamente. Las correcciones, de nuevo, son bastante complicadas. Fijaros, de un objetivo simplemente acromático que corrige el color a uno que es acromático y además es plano, la complicación es muchísimo mayor. Muchos conjuntos de lentes adicionales, que además de os digo, cada uno de ellos son 2, 3, a veces 4 lentes con distintos materiales, con distintos índices de refracción, muy complicado. Típico de esta corrección de la curvatura de campo está una lente que se denomina menisco, que es como una capa invertida, pero bueno, esto ya son detalles un poco especializados. Los objetivos que están corregidos para la curvatura del campo normalmente se les llama objetivos planares y algunos que no están corregidos del todo se les llama semiplanares, aunque estos objetivos no se utilizan mucho, ya que los acromáticos normales ya dan una calidad bastante razonable. Consideraciones prácticas, ¿qué tipos normales os vais a encontrar de objetivos respecto a la corrección de las aberraciones ópticas? Pues no se corrige cualquier cosa al azar. La más fácil de corregir es la cromática y prácticamente encontrar un objetivo que no sea cromático es casi imposible. Es lo más bajo que vais a encontrar en el mercado. Un objetivo acromático corrige la aberración cromática para dos colores, normalmente el rojo y el azul en los dos extremos. Los del medio están psa. Y la aberración esférica solo para un color y no corrige la curvatura de campo. Pese a todo, en la parte central, digamos un 50%, se ve relativamente en foco bien. Si la preparación es muy fina y si la preparación es normal, la verdad es que se ven bastante bien. El siguiente escalón que tenéis en calidad normalmente serían los acromáticos planos. Los semiplanares existen pero son raros. Los acromáticos planos están corregidos, la aberración esférica igual, la aberración cromática igual, pero sí que corrigen la curvatura de campo. En principio sería un solo plano, en la realidad no llega tanto, pero en principio el 100% de la imagen saldría en foco en un plano. El siguiente escalón son los objetivos de fluorita. Estos empezaron a aparecer con la fluorescencia. Fijaros, normalmente uno no se preocupa excesivamente por los colores, quiere que no se salgan unos de otros, pero normalmente no hace falta una precisión absoluta. Pero si estáis comparando puntos de dos colores, si el mismo punto es a la vez azul y rojo, necesitáis corregir esas aberraciones porque si no, no lo sabríais. Así que en los objetivos de fluorita añaden complicación para corregir la aberración esférica para dos o tres colores, la cromática para dos o tres colores y bueno, a cambio de esto pues no se preocupan mucho por la curvatura de campo. El siguiente que apareció son los panfluorita. Por cierto, el nombre de fluorita es porque utilizaban fluorita al principio como cristal, hoy día se utilizan sucedáneos con características similares, pero conservan el nombre. Los panfluorita son como los fluorita, donde se les ha añadido corrección de curvatura de campo y además normalmente incluyen correcciones a más colores, aunque a veces son equivalentes a los de fluorita en este respecto. Y finalmente, lo máximo, digamos, que podríais encontrar por ahí son los apocromáticos. En realidad son plan apocromático, pero ya a este nivel de gasto todos son planos, así que normalmente se prescinde del plan acromático. Y estos están corregidos todavía para más colores. ¿Más colores diréis? Bueno, estos son objetivos muy especializados para microscopios de fluorescencia, donde no solo queréis los colores invisibles, sino también a veces más allá. Por ejemplo, ultravioleta o infrarrojo. Y diréis, bueno, pero si eso no lo veo. Vosotros no lo veis, pero hay cámaras que sí que lo ven. Así que para esas aplicaciones especializadas están los objetivos apocromáticos. Estos aumentos de calidad en la corrección realmente suponen unos aumentos de precio enormes. Incluso en precios muy baratos, mientras un objetivo acromático en AliExpress puede estar sobre los 20 euros,
un plano acromático, un plano que es lo que se le suele llamar, porque todos los planos son acromáticos, ya la cosa os puede subir 50, 60 euros el mismo objetivo. Y ya los de fluorita, panfluorita y apocromáticos ya no los compraríais en AliExpress probablemente. Y ya estaríamos hablando de precios de cientos o en algunos en concretos de miles de euros. Bueno, aparte de las aberraciones, hay otras cosas que hay que corregir, aunque no se consideren aberraciones y que interesan a la hora de considerar un objetivo. Por ejemplo, la corrección del grosor del cubreobjetos. Pero esa laminita de vidrio que ponemos tan fina tiene importancia. Pues precisamente es tan fina para minimizar esa importancia, pero sí la tiene. Normalmente para los microscopios biológicos es de 0,17 milímetros. Para un objetivo de 5, de 10, incluso de 20 por, bueno, de 20 por ya empezaría a considerarlo, realmente es un aspecto que no es importante. Pero cuando ya os metéis en los de 40 o en los de 100, si os fijabais la distancia de trabajo ya es muy pequeñita y 0,17 milímetros ya toma una parte importante. El objetivo, en principio, debe considerar la existencia del cubreobjeto. ¿Quiere decir que si no hubiera cubreobjeto se vería de otra manera? De facto sí. Aunque en algunos casos, pues cambiando la distancia, más o menos se puede compensar. No es que se note mucho, pero para obtener la máxima calidad a grandes aumentos es importante. Debo deciros que hay objetivos que están hechos para trabajar sin cubreobjetos. Se les da el nombre de metalúrgicos, porque a veces se utilizan para estas aplicaciones, pero aparte del nombre que se les dé, sirve para cualquier cosa, obviamente. En este caso no hay cubreobjetos y eso haría que no tuviera tan buena calidad a grandes aumentos. A pocos aumentos, ya os digo, la diferencia realmente de que lleve cubreobjetos o no se nota mucho. Bueno, yo estoy considerando que os interesan los objetivos biológicos, ya que yo soy biólogo, pero que sepáis que existen otros y que si veis un microscopio metalúrgico se está refiriendo a ese tipo de objetivos. Fijaros, lleva la misma rosca, así que se podría utilizar en un microscopio normal. Sin embargo, probablemente no sería una buena idea. En este caso, por cierto, son corregidos a infinito, también los hay de 160. Y con toda esta cantidad de lentes que tiene un objetivo dentro no se producen reflejos. Claro que se producen y muchos. De hecho, si un objetivo no estuviera recubierto por unas sustancias antirreflectantes, pues probablemente se formaría un punto iluminado en el centro que nos estropearía la imagen y nos estropearía las fotografías. Bueno, estos objetivos muy caros llevan un recubrimiento antirreflectante. Si los miráis desde la parte de atrás veréis que tienen un brillo azulado, la mayoría de ellos, o verdoso. Es como las gafas, el recubrimiento antirreflectante. Dudo que encontréis un objetivo por ahí moderno que no tenga recubrimiento antirreflectante, pero si lo encontrarais o tuvierais este efecto, que sepáis que es por eso. Realmente la tecnología que se utiliza básicamente es añadir capas muy finitas, de modo que se genera una interferencia. Fijaros, esta capa refleja la luz, esta capa refleja la luz, este borde de aquí refleja la luz, pero se han diseñado de manera que unas con las otras se destruyan y de esa manera evitáis que se forme el reflejo. Así es como se forman estas superficies antirreflectivas y bueno, ese es el motivo por el que también vemos esas capas de color en las gafas o demás, pero también en los microscopios. Cuantas más lentes, cuanto más complejo es nuestro objetivo, más importante es el recubrimiento antirreflectante. Tenedlo en cuenta, aunque ya os digo que un objetivo bueno por defecto va a llevarlo. Es más fácil que os encontréis con el problema de los reflejos en objetivos muy baratos acromáticos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Un objetivo cuanto más mejor. Bueno, primero, un objetivo mejor es mucho más caro, pero además hay que tener en cuenta las aplicaciones especiales. No siempre el objetivo más caro es el mejor objetivo para vosotros o para mí. Hay que tener en cuenta
que hay objetivos especiales para fluorescencia, para contraste interferencial, para contraste de fases, para luz ultravioleta, para cultivos celulares. En algunos casos no notaréis la diferencia salvo en el bolsillo. Pero en otros casos, por ejemplo, no servirían. Por ejemplo, este objetivo que tengo aquí es un objetivo para patch clamp, para trabajar con células vivas, un objetivo de inmersión muy bueno, carísimo, de miles de euros, 2.000 euros o una cosa así costó. Bueno, esta inmersión en agua, ¿serviría para hacer una foto buena? Pues probablemente no sería una gran foto, honestamente. Hombre, vamos a ver, no sería una foto mala, pero para lo que cuesta el objetivo, es decir, no es el mejor objetivo si tenéis un microscopio donde vais a ver preparaciones normales. Uno debe tener en cuenta cuando adquiere un objetivo para qué lo quiere. ¿Qué es mejor, un Maserati o un Fiat Panda? Pues según para qué lo queráis. Si tenéis que ir por un camino que está lleno de baches y demás, pues ya os digo yo que quedaros con el Fiat. Pues esto es un poco algo similar y no es un desprecio por uno, cada uno es adecuado a lo que es. Hay objetivos muy buenos que honestamente no sirven para el uso normal, así que tenedlo en cuenta. Lo mejor es pues un objetivo adecuado a lo que nosotros vayamos a ver. ¿Es importante que un objetivo sea plano? Para mí es muy importante. Para vosotros, pues depende. ¿Tenéis preparaciones que tengan un grosor de una micra? No las vais a poder adquirir comercialmente, son muy difíciles de fabricar. ¿Realmente entonces es algo tan crucial? Pues ¿vais a hacer fotos? ¿No vais a hacer fotos? Todo ese tipo de cosas pues depende mucho porque la diferencia de precio puede ser muy grande y ya os digo, además, incluso simplemente si os lo podéis permitir, no necesariamente vais a obtener un resultado mejor. En algunos casos podría ser peor. Voy a hacer una comparativa entre los distintos tipos de objetivos. Lo que he cogido es un microscopio, un Nikon Optifot, muy bueno, antiguo que tengo, de tubo de 160 milímetros, con una lente reductora de 0,60 para que salgan mejor todavía las fotos, una cámara digital, en este caso es barata, pero funciona perfectamente, ya que la cámara digital hoy en día, pues al no llevar lentes, como la lente reductora es muy buena, las imágenes salen perfectas, no hace falta gastarse dinero en esto. Voy a comparar objetivos de 40 porque tengo una buena colección de objetivos y porque es quizás es el aumento donde más se nota la diferencia de calidad. Normalmente los objetivos de menos aumento son todos muy buenos y los objetivos un poco más especiales como los de 20, los de 60 no son tan comunes. Quizás donde más se nota la demanda entre el aumento y la apertura numérica es el objetivo de 40 y por eso es el que voy a utilizar para la comparación. Tengo una colección de objetivos, los voy a cambiar en este microscopio, ahora os enseño cómo. No voy a utilizar ajustes para tomar las fotos que vamos a comparar, simplemente lo único que voy a ajustar es la exposición, porque unos tienen más luminosidad y otros, si no simplemente veríamos unas fotos más oscuras y otras más claras, pero no voy a hacer trampas ni ajustes de automáticos, de colores, foco y cosas por el estilo. Utilizaré la iluminación correcta, que se denomina iluminación Keller, para que la foto salga lo mejor, a 12 voltios con filtros grises. De esa manera conseguiré que la luz sea lo más parecida a la luz solar. Voy a utilizar cortes especiales de una micra hechos con tecnologías para microscopía electrónica. Eso quiere decir que prácticamente el corte no tiene profundidad y por lo tanto va a ser una sola línea, así que podremos ver muy bien el efecto de las aberraciones. Y voy a enfocar la preparación como está en el esquema, justo en el centro. No es el mejor enfoque posible. Si yo quisiera tomar la mejor foto posible, no haría esto. Simplemente voy a tomar las fotos así para que veáis qué objetivos son mejores, son peores y en qué se diferencian. Ya veréis que no hay tanta diferencia entre un objetivo que se supone malo y un objetivo que se supone muy bueno. Por curiosidad, si quisiera tomar la imagen perfecta, enfocaría como en la línea roja. Si os fijáis, la línea roja, más enfocando perfecto por aquí, a mitad de camino, consigo meter toda la imagen en foco, mientras que si enfoco justo el centro, me dejo los bordes fuera. Pero ya os digo, he enfocado justo en el centro, buscado el mejor enfoque posible central.
Bueno, ya habéis visto cómo cambiaba los objetivos, cómo he hecho el proceso. El primer objetivo que he probado es un Olympus de 35 milímetros. No lleva ninguna indicación, así que entiendo que es un objetivo acromático. Es un objetivo antiguo que está, la verdad, bastante castigado. Estaría más o menos en este esquema que tenemos aquí. Bueno, la imagen no es del todo mala. Esta es una preparación corte semifino de una micra de la zona de la faringe de un animal. Esto que hay por aquí es tejido linfoide. Esta es la célula que he colocado en el centro y que he enfocado lo mejor posible. Aquí tenéis un detalle aumentado para que veáis el foco. Y luego he sacado otro detalle de aquí, esta gota de grasa que vemos aquí pasando por este capilar. Y con esta celulita cogida para que veamos, bueno, cuando nos alejamos los cambios. El centro estaba bastante bien en foco para su apertura numérica. No veo aberraciones cromáticas, como es de esperar en el centro. Ningún objetivo tiene aberraciones esféricas en el centro. Si nos vamos al borde, pues vemos que el foco es un poquito peor, aunque no está mal. Sobre todo lo que vemos es un poco de aberración cromática. Si fijaros cómo este borde se ve más rojizo y este se ve más azulado. Los colores han separado, eso no nos pasaba en esta zona de aquí. Otra preparación de lo mismo, también de una micra que he utilizado, es una en color. Lleva dos colores, un azul celeste y un rojo para marcar colágeno. Y así podemos distinguir un poco cómo utilizan el color. Bueno, de nuevo tenemos un efecto parecido. El centro está bastante bien y el borde pues un poco más desenfocado. Y si os fijáis en las manchas de color sí que se nota un poquito, pero claro, es diferente, casi podría disimular más. Bueno, no está mal el objetivo para ser un objetivo acromático antiguo. La única pega que le veo es que está bastante castigado, seguramente bastante rayado. Si os fijáis, la imagen está como un poco lechosa. Ya veréis luego que se quedan mucho más brillantes las imágenes. Eso es porque hay una luz difusa, probablemente por agresiones en el objetivo. Este objetivo ha sido utilizado durante decenas de años en prácticas que no es un entorno muy favorable para los pobres objetivos. Siguiente objetivo es un objetivo también de prácticas, recuperado de antiguos microscopios. En principio no es acromático puro, porque estas SES eran un objetivo más tirando a plano que se fabricaba especialmente para enseñanza, por lo que entiendo, porque nunca he encontrado muy bien qué significa la E exactamente, pero lo utilizan varias marcas y siempre lo he visto en microscopios de prácticas. Así que bueno, es este con alguna corrección probablemente. Lo mismo está bastante castigado, pero no está mal. El foco central está bien, no hay aberración cromática. En el lateral, como vemos, la aberración cromática ha disminuido sensiblemente, aunque en el foco no es muy bueno o no tan bueno como en el centro. Lo mismo con la imagen en color, pues la parte central está bastante bien, la parte periférica pues también un poquito desenfocada quizás. De nuevo ese aspecto un poco como lechoso de la imagen, que ya os digo, esto lo podría corregir al tomar la foto, pero ya os digo, no he querido hacer ninguna modificación y he querido dejarlo tal como se ve para que veáis la calidad del objetivo. De nuevo, probablemente este aspecto se debe a que el objetivo está muy castigado. En los objetivos de 40 son los que más sufren, con diferencia. Si conseguís un microscopio viejo, probablemente solo necesitéis cambiar el de 40 si queréis mejorar la calidad. El de 10, el de 4, el de 20 no suele haber problema porque están lejos de la preparación, no tocan y no se ensucian. Y el de 100 con aceite de inmersión, pues normalmente se usa poco y está bastante protegido. El de 40 en cambio se usa mucho y pasa muy cerca, se ensucia, hay que limpiarlo y esto hace que sufra continuamente. Bueno, no está mal. Fijamos, estamos en la parte más baja del rango de los microscopios. Por cierto, ¿qué pasaría si a mi microscopio de 160 le meto un objetivo corregido infinito? ¿Podría enfocar la imagen? Sí, algo podría enfocarlo. El problema, si os fijáis, no se ve muy bien. ¿Por qué?
porque para poder enfocar, no salía un haz paralelo. ¿Cómo puedo enfocar un haz paralelo? Bueno, es paralelo en el punto de enfoque, pero si muevo el punto de enfoque a otro sitio y si no hay nada en el punto de enfoque, veré algo ya con ángulo. Pero fijaros, al alejarme, la apertura numérica se pierde y la imagen queda muy mal. No está mal el objetivo, realmente no veo grandes aberraciones cromáticas ni esféricas, es un buen objetivo, pero no está en el microscopio adecuado. Jamás podría funcionar bien con este microscopio. Pero bueno, cuando digo que no pueda funcionar, no es que no se vea nada. He visto en muchos microscopios, desgraciadamente, incluso por gente que se supone que debería saber utilizar este tipo de objetivos en el lugar no adecuado. Este microscopio nunca se acaba de ver bien. Bueno, este es el problema que tiene, no se acaba de ver bien. No es por culpa del microscopio, no es por culpa del objetivo, es por culpa de que la combinación no es la adecuada y hay que fijarse en estas cosas. Lo mismo digo para la imagen en color, todavía mucho más sangrante, obviamente. Bueno, este es un objetivo que compré para sustituir un microscopio que estaba reparando, un microscopio antiguo, y lo compré en AliExpress a buen precio, 38 euros. Luego lo he visto incluso más barato, aunque no estaba disponible. He buscado después para enseñaroslo el tipo de objetivo. Es un objetivo planar, 40 por 0,65 apertura numérica, para tubo de 160, así que es adecuado, 0,17 cubre objetos. Bueno, algo bastante estándar. Normalmente cuestan sobre el doble este tipo de objetivos, así que decidí arriesgar mi dinero y comprarlo. Y debo decir que estoy bastante satisfecho. Pasaríamos de un objetivo acromático a un objetivo plana cromático como este. Sorprendentemente es bastante bueno. Tened en cuenta la nitidez de la imagen es que no tiene el aspecto lechoso de antes porque este objetivo está nuevo, está impoluto. Pero bueno, la resolución es muy buena. Eso tiene que ver con la apertura numérica y en principio no debería haber problemas, debería ser similar. Pero si os fijáis también, pues, las aberraciones pues, son mínimas. La aberración cromática prácticamente es indetectable. Y la aberración esférica, pues también, realmente es muy planar. Todo el campo está muy en foco. Fijaros esta célula en mitosis aquí, se ven perfectamente los cromosomas bien definidos, o aquí las vellosidades en estas células del sistema inmunitario y en los bordes. Está muy bien. Y cuando lo vemos en color, pues la imagen en color también. Los colores tienen mucha viveza, lo que os decía es un objetivo nuevo, pero tampoco aprecio una separación significativa en el detalle distal, esto es de esta célula de aquí. Por cierto, si tenéis un objetivo muy bueno y veis aberración cromática en estas zonas de aquí, probablemente no es culpa de vuestro objetivo, es que no habéis hecho el Keller adecuadamente del microscopio. En el futuro haré un vídeo donde os enseñaré a cómo utilizar un microscopio adecuadamente para hacer fotografías. Bueno, vamos subiendo en el escalafón. Este es un objetivo original del microscopio con el que estoy tomando las fotos. Es un objetivo planar de Nikon, un buen objetivo, muy bueno, con una apertura numérica de 0,7, el de anterior era 0,65. Por lo demás, una estructura probablemente similar, seguramente más ancho y capaz de coger más luz. Bueno, las imágenes se parecen mucho, diréis, se ve exactamente igual, no, yo lo veo un poco mejor, pero hay que reconocer que esto lleva tiempo. Fijaros, por ejemplo, en los detalles aquí, en los bordes. El centro estoy de acuerdo en que está más o menos similar, pero fijaros en los detallitos finitos en los bordes, han mejorado algo, no mucho. ¿Qué diferencia puede haber entre un 0,65 o un 0,70? Pues probablemente si aquel objetivo, bueno, ahí lo conseguí por 40, pero un precio más normal sería de unos 80 euros, este probablemente estaría en unos 200 fácilmente. Diréis, bueno, no es tanta la diferencia. Estoy de acuerdo, no hay tanta diferencia entre unos objetivos y otros. Realmente, normalmente no hace falta un objetivo de este estilo, salvo que sea para un fotomicroscopio como este. Estamos hablando de un fotomicroscopio muy bueno. Y la imagen en color, pues de nuevo, muy buena también. Nada que discutir, todo perfecto. En su momento, cuando instalamos fluorescencia en este microscopio, compramos un objetivo, además, corregido a más colores, un Nikon Pan Fluor.
Además, la apertura numérica, como veis, todavía es un poco mayor, ya que te van a cobrar una pequeña fortuna. Pongamos, este podría estar en torno, pues esto se compró en pesetas, obviamente, pero pongamos, a precios de hoy fácilmente serían unos 300-350 euros. Pues la apertura numérica es algo mejor todavía, es un objetivo todavía más ancho y con mayor ángulo, con lo cual todavía aumenta más la calidad, así que cuando lo compras te quedas muy satisfecho, la verdad. Y esta es la imagen. De nuevo diréis, bueno, se ve prácticamente igual. Bueno, yo no diría tanto. Fijaros, por ejemplo, los detalles muy finitos, muy lejanos. Diréis, bueno, ¿y quién necesita eso? El centro más o menos es igual. Sí, un poquito mejor, pero básicamente igual, estoy de acuerdo. Ya os digo, estáis pagando mucho más por realmente pequeñas diferencias. Pero bueno, sí que se aprecia la calidad. La imagen en color, de nuevo, en este caso es soberbia, los colores están muy definidos, muy localizados en su sitio. Bueno, es para lo que es este objetivo realmente, es la gran diferencia respecto al otro, además del pequeño aumento de apertura numérica. Fijaros que 0,75 para un objetivo de 40 es una apertura numérica enorme. Si un objetivo de 100, los mejores, tiene una apertura de 1,4, sería 0,7 para 50 aumentos. Este tiene para 40 aumentos 0,75. Es decir, este es el objetivo donde más se le está demandando calidad probablemente. Por eso es lo que he elegido para probar. Bueno, y un objetivo plan apocromático. Bueno, pues tengo uno por aquí antiguo, además con una apertura numérica enorme de 1. Lo que quiere decir es que es de inmersión. En realidad se le puede variar la apertura numérica, es un objetivo un poco variable. Tiene una lente, un anillo con el que lo podéis variar. Pero bueno, he hecho las imágenes a 1, a tope de calidad. ¿Y qué quiere decir un objetivo de 40 por con una apertura numérica a 1? Pues que estamos tomando la imagen con muchísima calidad, pero tomando una imagen muy ancha. Esto va a generar algún problema, como veréis, a pesar de ser planapo. Bueno, si vemos la resolución ha aumentado muchísimo. La verdad es que se ve muy, muy bien. Pero el campo es demasiado grande, honestamente, para esta apertura numérica. Probablemente la imagen sería más bonita si lo hubiese tomado a 0,6 de apertura numérica, porque al estrechar el campo de enfoque, el exterior, el borde, ya no tiene tanta calidad. Fijaros cómo los bordes se ven ligeramente desenfocados. Y incluso los colores vemos cómo se separan. Ya os digo, este efecto probablemente lo podremos eliminar bajando la resolución, pero bueno, lo interesante es probarlo a tope. Pero bueno, en cuanto a resolución es salvaje. Incluso con el desenfoque que se produce y la separación de los colores, los detalles laterales se ven muy muy bien debido, ya os digo, puramente al gran aumento de la apertura numérica. Este fue mi objetivo favorito durante mucho tiempo. Tiene la pega de que hay que poner aceite de inmersión continuamente y obviamente es un latazo trabajar con él. Así que normalmente utilizo el objetivo que hemos visto antes, fluoro de 0,75, que la verdad es que obtiene unas imágenes también excelentes, es más cómodo de utilizar y no tiene aberraciones en los laterales. Pero bueno, esto sería ya, digamos, el tope de gama. Este objetivo lo heredé, pero un objetivo equivalente hoy en día sí que cuesta, ya os digo, una pequeña fortuna. Pueden algunos de ellos meterse en los pocos miles de euros. ¿Merece la pena? ¿Logro ver cosas que antes no veía? Probablemente no. En color, pues tenemos la imagen aquí, lo mismo. El centro está muy bien, pero fijaros como el borde empieza a perder un poco. Empieza a tener algunas aberraciones y eso, ya os digo, se debe al que la apertura numérica es demasiado grande. Al ser demasiado grande, la zona esa gris que veíamos en el enfoque se hace mucho más estrechita, con lo cual es mucho más difícil mantener toda la preparación en el sitio. De nuevo, insisto, la imagen podría estar mejor, simplemente estoy colocando esta célula en el centro. Realmente, si colocara esta célula en el centro, esta se seguiría viendo bien y esta también se seguiría viendo bien, eso debo decirlo. También tened en cuenta que
casi nadie trabaja con preparaciones de una micra. Las he elegido ex profeso para probar la calidad de los objetivos. En una preparación de 10 micras hay suficiente tejido por arriba y para abajo para tener algo enfocado en todos los sitios y la imagen parecería mucho mejor y el objetivo luciría mucho más. Estamos probándolo en condiciones extremas. Este es un objetivo similar al que compré, pero de prácticas. Un Olympus. En teoría debería ser planar, pero de nuevo nos aparece la famosa E, que yo la considero algo así como de enseñanza, pero no tengo muy claro qué signifique eso. Para mí estos objetivos yo creo que son semiplanares, realmente. Fijaros, se ve bastante bien, pero no tan bien como el que compré en AliExpress. El centro está muy bien, pero cuando nos vamos al borde ya veo un ligero desenfoque y veo también una cierta separación de colores. Lo mismo puedo decir de la fotografía en color. Así que realmente este objetivo no es planar como nos dicen cuando lo compramos, como si fuera una especie de planar barato. Probablemente es un objetivo semiplanar. Vamos a probar un objetivo semiplanar. Los objetivos semiplanares pues no tienen corrección completa planar, pero cogen el 80% del campo, en teoría es más que suficiente. Bueno, como habéis visto he desenroscado uno, voy a enroscarlo en su sitio. Esto siempre requiere un poquito de habilidad, porque no se hacen para que sean cómodos para enroscar y desenroscar, la verdad. Tened cuidado no cargaros nunca las roscas, siempre hay que entrar suave. Muy bien. De hecho, para restaurar un microscopio que iba a regalar a un niño, compré un juego de objetivos que no fuera muy caro en AliExpress y el objetivo de 40 por me costó, no llegó a 20 euros, como 17 si mal no recuerdo. Y es un objetivo semiplanar. Son raros de encontrar. Los objetivos semiplanares son realmente algo un poco extraño. Digamos que la gente o se queda con un acromático, que es más barato, o ya pasa al planar. Nadie se queda en esto, que realmente está muy ajustado al precio. Un objetivo planar te garantiza, que no es verdad, pero te garantizaría un 100% de corrección de la curvatura. Un objetivo acromático, sin ninguna corrección, más o menos te garantiza el 50% central, mientras que un semiplanar te da como un 85%. Como veis, no está nada mal. Bueno, es una foto bastante parecida a la que hemos visto antes con el objetivo este de prácticas, que se suponía que era como planar barato. Por eso supongo que él es semiplanar. Quizás un poquito peor, pero no mucho más. El interior está bastante bien y el borde está ligeramente desenfocado. Insisto, los colores en cambio están bastante bien conseguidos, aunque hay una pequeña separación. Como veis, realmente no hay una gran pérdida de calidad y es fácil, es posible conseguir objetivos muy adecuados, baratos. Insisto en que los estoy llevando muy al límite para que veamos las características. La imagen en color también está bastante decente. Bueno, estos objetivos más baratos pues también no suelen ser tan grandes y suelen tener un poco de menor nitidez, más ese aspecto no tan cristalino. Pero bueno, realmente la imagen es muy decente y incluso se podría hacer una buena fotografía sin ningún problema. Finalmente, pues el objetivo que os he enseñado antes, este no lo voy a probar porque de primero es infinito, no valdría para este microscopio. Segundo, es de inmersión en agua. Este objetivo es muy caro, no lo voy a testar en este vídeo. Realmente la utilidad que tiene este objetivo es que puede trabajar a gran distancia. De manera que puedes tener la célula viva abajo y poner por aquí debajo agujas y demás para medir su actividad eléctrica, modificarla. Yo no es un objetivo del que esperaría unas imágenes maravillosas, ni mucho menos, a pesar de que te lo vendan como planar, etcétera, etcétera, etcétera. La calidad que da es buena, pero no está hecha realmente pensando en la fotografía. Está pensando en el trabajo en vivo. Pensad, por ejemplo,
No es lo que yo hago, que es con neuronas, pero pensad, por ejemplo, fecundación in vitro. Pues tenéis que coger el óvulo, hay que pincharlo. Bueno, obviamente para estas cosas necesitáis estar controlándolo en un microscopio. Tenéis que meter el objetivo en un líquido. Para eso sirven este tipo de objetivos. Aparte de ser muy caros, porque para poder tener una buena apertura numérica, estando muy lejos, la lente de entrada antes era anchísima y lentes muy grandes son lentes muy caras porque hay que tallarlas con mucha precisión. Pues todo esto es lo que hace de este un objetivo especial y muy bueno, pero sería una competición injusta con los otros ya que no está hecho para eso. Uno debe tener en cuenta para qué quiere el objetivo a la hora de comprarlo. Voy a comparar las imágenes más rápido porque todas juntas pues uno no lo ve. Fijaros, he elegido las de color. Este sería, los he puesto un poco de menor calidad a más calidad. Este sería el primero que os he enseñado, un acromático. Este sería el planar. Este sería el planar 0,70, el bueno, el de fluorescencia. Y finalmente el objetivo de 1 por el que se veía un poco desenfocado el borde, pero tenía una apertura numérica de 1. Voy a pasarlos un poco al revés. Bien, si os fijáis, sí que se nota cómo cada uno de ellos la calidad aumenta. Pero realmente tampoco hay unas diferencias tan enormes que justifiquen la diferencia de precio. Bueno, sí que las hay porque es muy difícil hacerlas, obviamente. Y también los objetivos comunes se fabrican mucho y por lo tanto son más baratos que los otros que son un poco especializados y son más caros de fabricar. Pero realmente vais a ver mucho más con un objetivo mucho más caro. Probablemente no. El auténtico problema es conseguir preparaciones buenas, no conseguir objetivos buenos. Realmente si no vais a tener preparaciones muy buenas, no merece la pena gastarse una fortuna en un objetivo tan bueno. Yo, si disponéis de dinero, me quedaría un poco pues como el que os he enseñado de AliExpress de 40 euros. Creo que tiene una calidad muy buena. Sería este. O si vais más ajustados de dinero, me quedaría con este, el semiplanar, que realmente se ve muy bien y tiene un precio muy ajustado, que no te duele a la hora de reparar un microscopio. Bueno, conclusiones, pues como habéis visto, hay que saber lo que uno está haciendo para hacer las cosas bien, si no simplemente tiraréis el dinero. Si ponéis un buen objetivo en un microscopio no adecuado, pues es como si no pusierais ningún objetivo. O peor aún, es como si tenéis un objetivo malo y os estaréis siempre quejando y no le sacaréis el provecho. Hay que tener en cuenta, ya os digo, que pequeñas mejoras suponen un aumento del precio estrafalario. Tened en cuenta cuánto te puedes gastar y sobre todo qué queréis hacer.